Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video daremos un repaso a los temas a evaluar en este tercer bimestre de aritmética. Entonces me permiten compartir pantalla para dar inicio al repaso bimestral. Recordar que los temas a tratar serán números primos, máximo común divisor y mínimo común múltiplo, números racionales y números decimales. En ellos vamos a trabajar también las operaciones tanto con números racionales como con números decimales. Recordar que los números primos son aquellos números enteros que presentan únicamente dos divisores, los cuales son la unidad y el mismo número, es decir, 1 y el mismo número. Es importante conocer que a los números primos también se le conoce como los primos absolutos. Además, que el número 2 es el único número primo que es par. Todos los demás son impares. También que la cantidad de números primos es infinito, ya que los números son infinitos, por lo tanto, los números primos también lo son. Además, existen 25 números primos menores que 100, los cuales los podemos observar en la siguiente tabla. Esta tabla va a ser de mucha utilidad al momento de realizar nuestro bimestral y poder resolver nuestros ejercicios. ¿Cuáles son las propiedades de los números primos? Al existir infinitos números, existen infinitos números primos, pero no existe una fórmula para la sucesión de números primos. Además, el número 2 es el único primo que no es impar. Todos los demás son impares. Todo número primo mayor que 3 es de la forma múltiplo de 6 más o menos 1. Es una forma de reconocer si es número primo o no. Un grupo de números consecutivos siempre serán pesi o primos entre sí. Si la suma de dos números primos da como resultado un número impar, por lo tanto uno de ellos es par, es decir, es 2. Pero si la suma de dos números primos da como resultado un número par, ambos serán impares. Y por último, el 1 no es primo ni compuesto, porque tiene un solo divisor. Por lo tanto, no entra en la clasificación ni de números primos ni de números compuestos. Los números compuestos son los que poseen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, el 9 que poseen tres divisores, el 6, el 8 y el 10 que poseen cuatro divisores, etc. Los números PESI son aquellos números que tienen como divisor común a la unidad, es decir, al 1. No importa que por separado sean primos o compuestos, pero si al compararlos tienen como único divisor al 1, decimos que son primos. También se le conocen como los números coprimos. Veamos en un ejemplo. Si observamos los divisores del número 8, los cuales son 1, 2, 4 y 8, y lo comparamos con los divisores del 25, que son 1, 5 y 25, puedo observar que solamente tienen en común al divisor 1. Por lo tanto, decimos que son números S. ¿Cómo descompongo un número de sus factores primos aplicando el teorema fundamental de la aritmética? Que nos dice que todo número entero y positivo se puede descomponer en sus factores primos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el número a descomponer tras una raya vertical y comienzo a empezar a dividirlo por los números primos, recordando también el criterio de divisibilidad para poderlo realizar. El 24, como es un número par, comienzo con el primer número primo, que es el 2, queda 12, sigo dividiendo por el 2, ya que es par, sigo dividiendo entre 2, entre 3, porque ya no puedo entre 2, 1. Y termina cuando ya en los lados del cociente queda 1. ¿Y cuál sería la descomposición? Los números que se encuentran del lado derecho de la raya. Vemos que obtenemos los números 2 y 3, pero como el 2 se repite 3 veces, colocamos 2 a la 3 por 3. Y de esta forma podemos descomponer cualquier número entero positivo en sus factores primos. Es importante conocer la cantidad de divisores. La cantidad de divisores se hace a través de la siguiente fórmula. Debo estar pendiente siempre de los exponentes que resultan al momento de realizar la descomposición, ya que voy a tener que sumarle 1 y estarlos multiplicando. La suma de los divisores, voy a estar también, debo observar tanto la base como el exponente y utilizar la siguiente fórmula.
Debemos estar pendientes, sí, porque vamos a utilizar sobre todo la primera fórmula. Entonces, voy a subrayarla acá, voy a enmarcarla. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Deberían tenerlas en su formulario al momento de poder realizar el bimestral. Y también es importante conocer cómo hallar la cantidad de divisores a través de los divisores simples o compuestos. Los divisores, la cantidad de divisores de un número es la suma de los divisores simples más los divisores compuestos. ¿Y quiénes son los divisores simples? Los divisores primos más 1. Y los divisores propios es igual a la cantidad de divisores menos 1. Si 1, la ecuación 1 o la ecuación 2, podemos obtener lo siguiente, que la cantidad de divisores va a ser igual a los divisores simples. ¿Y quiénes son los divisores simples? Los divisores primos más 1 más los divisores compuestos. De esta forma también podemos hallar la cantidad de divisores. ¿Para qué nos sirve esta descomposición? Para poder hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Siendo el máximo común divisor, como indica su nombre, el divisor común mayor que tiene un conjunto de números. Entonces, vamos a comparar el 36, el 48 y el 60. Hay otros divisores. Y vemos que encerrados en círculos color celeste, tenemos los divisores comunes. Y tomamos el mayor. ¿Quién es mayor? 12. Por lo tanto, 12 es el máximo común divisor de estos tres números. Como puedo observar, el máximo siempre debe ser menor que cualquiera de los números a los cuales estoy haciendo la descomposición. Puedo hallarlo de dos formas. Las dos formas más usuales son a través de la descomposición canónica, que es tomar un número a número, hacer la descomposición. Luego voy a tomar los factores o los números primos que se repitan en todos, pero con el menor exponente. Y el resultado, el máximo, será el multiplicar dichos factores. Pero no lo quiero hacer uno por uno, puedo hacerlos todos. A su vez, sí se puede. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar todos los números y aplico la descomposición simultánea. Coloco uno al lado del otro. Trazo mi raya vertical y comienzo a dividir. Pero existe una, digamos que una cláusula para poderlo resolver. O se dividen todos por el mismo número o no se divide ninguno. Sino los dos, los tres o los cuatro números que estoy sacando del máximo. Hay uno que no se divida, debo continuar hasta hallar un número por el cual se pueda dividir. Si no consigo, lo dejo hasta allí. Y los números que se encuentran del lado derecho de la raya, la multiplicación sería el máximo común divisor. ¿Qué propiedades tenemos del máximo? Como bien les indiqué, el máximo nunca es mayor que el menor del grupo de números. Es decir, nunca puede ser mayor al grupo de números. Si uno de los números es divisor de los otros, es el máximo. Y si tengo números PESI, el máximo será 1, ya que es el único divisor común. Todo lo contrario es el mínimo común múltiplo. Es el múltiplo común más pequeño, distinto de 0. Por ejemplo, si quiero hallar el mínimo común múltiplo, perdón, de 4, 6 y 8, hallo primero los múltiplos, comenzando desde el 0. Recordad que los múltiplos es como nuestra tabla de multiplicar. 0, 4, y comienzo a hallar los múltiplos del 4, del 6 y del 8. Luego voy a encerrar en círculo los que se repiten. Además del 0, el 24 y el 48. Voy a tomar el menor, pero que sea distinto de 0. En este caso vemos que es 24. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 8 es 24. Podemos observar que el mínimo común múltiplo es mayor que cualquiera del grupo de números. ¿Qué métodos podemos hallar para hallar el mínimo común múltiplo? Los dos mismos métodos que utilizamos para hallar el máximo. La descomposición canónica. Igual que el máximo común divisor, hallo la descomposición de cada uno de los números.
Pero aquí es donde viene la diferencia. Para el mínimo, voy a tomar cualquiera de los factores, se repita o no, con el mayor exponente. Los multiplico y eso sería el mínimo común múltiplo. Pero también lo puedo hacer todo a la vez, a través de la descomposición simultánea. Los coloco uno al lado del otro, trazo mi raya vertical y comienzo a descomponer. Aquí, a diferencia del máximo, si un número no es divisible, simplemente lo bajo y sigo dividiendo hasta que pueda terminar y que abajo todos lleguen, en los lados del cociente, todos sean 1. Y este era el mínimo, la multiplicación de los números que se encuentran del lado derecho, perdón, de la raya vertical. Propiedades del mínimo. El mínimo de un grupo de números nunca es menor que el mayor de los números. Es decir, siempre tiene que ser mayor, nunca menor. Si uno de los números es múltiplo de todos los otros, entonces es el mínimo. Y muy importante, si los números son PESI, entonces el mínimo será la multiplicación de dichos números. Cambiemos un poco de tema y entremos a los números racionales o el conjunto Q. ¿Qué son los números racionales? Son aquellos que se representan como la división de dos números enteros. Pero recordar que no todo número racional es una fracción o número fraccionario. Toda fracción es racional, es correcto, pero no todo racional es una fracción y veremos el porqué. Además, se le representa con la letra Q y se define como de la siguiente manera. Un número racional va a ser igual a x sobre y, tal que x y y pertenezca al conjunto de los números enteros y y sea distinto de 0. Recordar que el denominador no puede ser 0 porque se indetermina. ¿Sí? Cualquier número menos el 0. Si observamos, el marco negro serían los números reales, el azul los números racionales, en verde los números z y en rojo los números naturales. Vemos que los números racionales engloban tanto los números enteros como los números naturales. ¿Y qué será una fracción? Una fracción que se representa a sobre b o a barra diagonal b, tal que se cumpla lo siguiente. La fracción va a ser igual a sobre b y a y b pertenezcan al conjunto de números enteros, menos el 0. Y que a no sea múltiplo de b. ¿Por qué? Porque si no me daría como resultado de esa división un número entero. Y la fracción debe darme como resultado, para que sea un número fraccionario, un número decimal. Esa es la diferencia con un racional. Porque un racional es una división de dos números enteros. Puede dar un número decimal, que puede ser a través de la fracción, o puede dar un número entero. Pero un número fraccionario siempre va a ser racional. Pero un número racional no necesariamente va a ser fraccionario. Elementos de una fracción. El numerador, que indica las partes a tomar, y el denominador, que representa el todo. Y quizás una por allí escondida, que sería la raya fraccionaria o la raya decimal, que es la que me separa al numerador del denominador. ¿Cómo clasificamos las fracciones? Pueden ser propias si el numerador es menor que el denominador. Y por lo tanto, la división es menor a 1. Impropia, cuando es lo contrario, cuando el numerador es mayor que el denominador. Y por lo tanto, su división va a ser mayor a 1. Es reductible cuando el numerador y el denominador no son PESI. Es decir, puedo seguirlo simplificando. Y son irreductibles cuando el numerador y el denominador son PESI. Por lo tanto, no se pueden seguir simplificando. Y estas son este tipo de fracciones las que debemos dar como resultado cuando trabajemos con las operaciones. Siempre debo dar como respuesta una fracción irreductible. Tenemos fracciones decimales, son aquellas que poseen como denominador una potencia de 10. Y tenemos una fracción ordinaria, que son aquellas que tienen como denominador cualquier número, excepto las potencias de 10. Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que se pueden escribir, tienen numerador y denominador distinto, pero el resultado de la división siempre va a ser el mismo. Viene a ser como los sinónimos en el lenguaje, en el español, que son palabras que se escriben distintos pero tienen el mismo significado. Como podemos ver, todos ellos son fracciones equivalentes de 1.
la fracción de una cantidad. No siempre, al dividir una figura o representarlo gráficamente, representa la unidad, como en este caso, que todo representa un cuadro dividido en 8 partes, las cuales tomo 5 de esas 8. Muchas veces son cantidades tan grandes que no lo podemos graficar, como en el siguiente ejemplo. En vez de ser una unidad dividida en 8 partes, en este caso ese rectángulo representa a 600 unidades divididas en 8 partes y tomo 5. Por lo tanto sería 5 octavos de 600. ¿Y cómo hallo el valor que representa esa parte sombreada de color azul? Multiplico el numerador por el 600 y lo divido entre 8, dándonos 375. Recordar que en matemática, cuando veamos proposición de, significa multiplicación. Por lo tanto, 5 octavos de 600, lo que nos quiere decir es 5 octavos por 600. ¿Cómo comparo las fracciones? Puedo compararlos a través del método del aspa. Si multiplico en aspa y luego quien sea mayor es la fracción mayor. Por ejemplo, comparemos 7 novenos con 10 treceavos. Multiplico en aspa. Y digo 7 por 13, 91. 9 por 1, 90. Como 91 es mayor que 90, 7 novenos es mayor que 10 treceavos. Y a través de ello también podemos saber si las fracciones son equivalentes. Si al multiplicar en aspa da igual, ambas fracciones son equivalentes. Otro método es si tengo fracciones homogéneas. Como todos los denominadores son iguales, solamente observo a los números que están en el numerador. Es mayor quien sea mayor. Un número mixto es aquel número que está conformado por una parte entera y una parte fraccionaria. Y recordar que la fracción debe ser propia. Un número entero es un número mixto, perdón, es un número entero y una fracción propia. Es decir, que el numerador sea menor que el denominador. ¿Y cómo yo paso una fracción impropia? Las fracciones impropias las paso a números mixtos. Primero voy a dividir el numerador entre el denominador. El cociente pasa a ser la parte entera. El residuo pasa a ser el numerador y el divisor pasa a ser el denominador. Vamos a recordar las operaciones con fracciones. ¿Cómo sumo y resto fracciones? Si son homogéneas, coloco el mismo denominador y sumo y resto los numeradores. Simplifico si es necesario. Cuando son fracciones heterogéneas, tengo dos formas. Si son más de 3, utilizo el mínimo como un múltiplo. Si son 2, puedo utilizar en aspa O la llamada carita feliz. Y al final debo simplificar si es posible. ¿Cómo multiplico fracciones? Recordar que multiplico de forma lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. Al final, simplificar de ser posible. ¿Cómo divido fracciones? Puedo dividir de la siguiente manera. Se multiplica en aspa o puedo aplicar el producto de medios extremos, una fracción sobre la otra. O puedo invertir el divisor y multiplicar de forma lineal. Y al final, simplificamos de ser posible. Por ejemplo, tengo 3 y un cuarto entre 2 y un sexto. Debo pasar esos números mixtos a fracción impropia. Recordar cómo lo hacemos. El denominador sigue siendo el mismo. Y para hallar el numerador, voy a tomar el denominador y lo multiplico por el número entero. Y el resultado lo sumo al numerador. Y de esta forma transformé mi número mixto en una fracción impropia. Por lo tanto, queda de la siguiente manera. 13 cuartos, 4 por 3, 12, más 1, 13. Entre 13 sextos. El 6 se queda, 6 por 2, 12, más 1, 13. Multiplico en aspa, 13 por 6 y 14 por 13. Los 13 se cancelan, quedando 6 cuartos. Pero como es una fracción que se puede reducir, quedaría a 3 medios. Pero como me indican que debe ser un número mixto,
Lo transformo y me queda 1 y 1/2. Me preguntarán, ¿de dónde saldrá ese 1 y 1/2? Recordar que debo dividir 3, vamos a hacerlo por acá, entre 2. Coloco el 1 en el cociente. 2, esto y me da 1. Ahora, ¿qué me dice? Recordar. El cociente, que es 1, será la parte entera. El residuo, que también es 1, será el numerador. Y el divisor, que es 2, será el denominador. Y por eso me queda 1 y 1/2. También, si aplicamos los productos medios y extremos, tomamos una fracción sobre otra. Y multiplicamos los extremos y multiplicamos los medios. Recordar, los extremos irían en el numerador y los medios en el denominador. Dando 21 sobre 70. Puedo seguir simplificando a séptimas y me queda 3 décimos. Recuerda que este método también lo podemos conocer coloquialmente como el sanduchito, la orejita o la doble C. Pero su nombre real es producto de extremos y medios. Potenciación de fracciones. La potenciación de fracciones cumple los mismos parámetros que la multiplicación de números enteros y la la potenciación de números enteros y la potenciación de números naturales. Si tengo una fracción elevado a un exponente, es igual que tomar al numerador y al denominador y elevarlo al mismo exponente. Si tengo una potencia de potencias, coloco la misma base y multiplico los exponentes. Todo número elevado a la cero, sea en este caso una fracción, me va a dar 1, siempre y cuando el denominador no sea 0. Multiplicación de potencias de igual base. Coloco la misma base y sumo los exponentes. La diferencia es que la base va a ser una fracción. División de potencias de igual base. Coloco la misma base y resto los exponentes. Si tengo multiplicación de fracciones elevada a un exponente, va a ser igual que yo divida la multiplicación y la eleve a cada uno a los exponentes. Cumplen las mismas reglas que la potencia de números naturales y potencia de números enteros. Simplemente que acá la base cambia a una fracción. Propiedades de las fracciones. Si yo le sumo o resto, si le sumo, a numerador y al denominador el mismo número, ese resultado va a ser mayor a la fracción original si esta es propia, pero será menor a la fracción original si es impropia. Si yo multiplico o divido al numerador y al denominador por el mismo número, es igual a tener la misma fracción. Si yo multiplico solo al numerador, va a ser igual que yo extraiga la fracción y la multiplique por dicho número. Pero si este número está multiplicando al denominador, va a ser igual que yo extraiga la fracción y la divida entre dicho número. Si tengo dos fracciones a, b y c y d y son irreductibles, la suma de ambas será igual a n, que pertenece al conjunto z, y además que b será igual a d. Y veamos los números decimales. Provienen de las fracciones decimales. Recordad que son aquellas que tienen potencia, tienen denominador una potencia de 10. Recordar que los números decimales es el resultado de dividir el numerador entre el denominador de una fracción. Lo conforman la parte entera que está a la izquierda de la coma, la coma decimal, muy importante que nunca se nos olvide, y la parte decimal. Las fracciones decimales son aquellas que surgen de tener en el denominador una potencia de 10. Por ejemplo, la fracción se llamaría 9 décimos, al igual que su número decimal. La fracción se llamaría 34 centésimos, igual que su fracción decimal. Y aquellas decimales que provienen de otras fracciones son las que provienen de las fracciones ordinarias, que dividimos tal cual como dividimos decimales. Colocar el cero y la coma al momento
de realizar la división y poderlas dividir. Pues son las decimales que provienen de una fracción ordinaria. ¿Cómo represento los números decimales? Recordar que lo podemos representar de forma normal, desarrollada o literal. ¿Y a través de qué la utilizamos? A través de la tabla de valor posicional. ¿Sí? A principios de año vimos la tabla, pero para números enteros. Veámosla ahora para números decimales. Van a estar a la derecha de la coma. La D minúscula serían las décimas o décimos, centésimas, milésimas, 10 milésimas y 100 milésimas. Y hasta aquí vamos a trabajar, pero existen muchos más hacia la derecha. Recordar cómo aproximo los números decimales, debo estar pendiente. Si el número es mayor o igual a 5, debo aumentar 1. Pero si el número es menor que 5, se va a mantener. Esa sería la regla. Los números decimales se clasifican en exactos o limitados cuando tienen un fin. Llega hasta un final. Inexactos o ilimitados cuando no tienen fin. Podemos clasificarlos como periódicos puros que se empiezan a repetir justo después de la coma y la repetición tomamos el número y lo encerramos sobre un circunflejo. Ese es el arquito. Y el periódico mixto es el que se comienza a repetir justo después de la centésima. Número decimal exacto tiene una cantidad limitada o finita de cifras. Por ejemplo, tienen un fin. Los decimales periódicos son los que tienen un número ilimitado de cifras en la que se repiten una o varias de ellas. Pueden ser periódicos puros, se repite justo después de la coma, o periódicos mixtos que se puede repetir a partir de la centésima. Los números que son ilimitados pero no se repiten se llaman no periódicos. ¿Cómo yo hallo o cómo yo convierto estos números o estos decimales en fracción? Recordar que los decimales provienen de la división del numerador y el denominador. Voy a obtener tres casos porque va a depender de cada tipo de decimal. Cuando son decimales exactos, voy a colocar el número sin la coma y debajo tantos ceros como decimales tenga. Reduzco, simplifico de ser posible. Por ejemplo, 0,75, coloco el número sin la coma que es 75 y como tiene dos cifras, coloco dos ceros. 75 sobre 100 y al reducirlo me quedaría 3 cuartos. También puede ser 1,250 milésimas. Coloco el número sin la coma, sería 1250. Como tiene tres cifras, voy a colocar tres ceros. Al final sería, al reducirlo, 5 cuartos. Lo que pasa cuando es un periódico puro. Voy a colocar en el numerador el número sin la coma y le resto la parte entera. Y en el denominador, tantos ceros, perdón, tantos 9 como decimales hay debajo del circunflejo. Al final, reduzco si es posible. Veámoslo con un ejemplo. 0,24. Tengo, el periodo está conformado por dos decimales o por dos cifras. Coloco el número sin la coma, 24. Y le resto la parte entera que sería 0. Recordar, la parte entera está a la izquierda de la coma. Dos nueves porque hay dos cifras. No me quedaría 24,99 avos. Puedo seguir reduciendo a tercios y me quedaría 8,33 avos. Pero veamos uno que si tenga una parte entera, un número distinto de 0. 5,12 el circunflejo en el 12. El número sin la coma, 512. Le resto la parte entera que es 5. Y como tiene dos cifras, en decimales debajo del arco, le coloco 2,9. Final resto y me da 507 sobre 99. Puedo simplificar a tercios, 169 entre 33. Y si tengo un periódico mixto, que es un híbrido entre el decimal exacto y el periódico puro. En el numerador voy a escribir el número decimal sin la coma y se le resta el número formado sin considerar el periodo. Es decir, le voy a restar el número que se forma con aquellos que están fuera del circunflejo. Y en el denominador colocaré tantos 9 como decimales haya debajo del circunflejo del arco
y tantos ceros como decimales estén fuera del arco. Al final simplifico de ser posible. Veámoslo en un ejemplo. 4,623 con el circunflejo en el 23 es periódico mixto. Vemos que el 23 sería el período. ¿Qué número se forma fuera del arco? El 46. Es lo que llamamos la parte no periódica. Entonces, número sin la coma, 4623, menos la parte no periódica, 46. Como hay dos decimales debajo del arco, voy a colocar dos nueves. Y como hay un solo decimal fuera del arco, voy a colocar un cero. Luego resuelvo y me queda 4577 sobre 990 y una fracción irreducible. ¿Cómo sumo y resto decimales? Si son decimales periódicos, primero debo convertirlos a una fracción, si son periódicos puros, periódicos mixtos. Luego sumar y resto, según la operación que me indica. Y luego dar la respuesta como un decimal periódico puro, periódico mixto. Si son decimales exactos, simplemente alineo la coma y sumo y resto. Multiplicación de decimales. Si es un decimal por un número entero, multiplico como siempre hemos hecho, pero debo estar pendiente de cuántos decimales hay en el multiplicando. Se cuentan las cifras, cuántos decimales hay, y se va a hacer la cantidad de veces que voy a correr la coma hacia la izquierda. Si son por dos decimales, igual multiplico como sin tomar en cuenta las comas. Voy a sumar la cantidad de decimales que hay en el multiplicando y en el multiplicador. ¿Cuántas cifras hay en total? Y esas son la cantidad de veces que voy a correr la coma hacia la izquierda. División de decimales. Si tengo un decimal entre un entero, simplemente se procede como una división de números enteros. Luego se escribe la coma en el cociente luego de bajar la primera cifra decimal. Pero si tengo la división entre dos decimales, primero debo convertir al divisor en un número natural multiplicando por un múltiplo de 10, según sea el caso. Si tiene un decimal, por 10. Si tiene dos decimales, por 100. Y así sucesivamente. Y vamos a multiplicar al dividendo por el mismo factor. Si multiplicamos al divisor por 10, al dividendo también por 10. Y luego resolvemos como si fuera la división de un decimal entre un entero. Pero entre todo ello vamos a ver algunos ejercicios para ir repasando. Nos dice, dado el número 3600, ¿cuántos divisores tiene? ¿Cuántos divisores primo posee? ¿Cuántos divisores compuestos están contenidos en él? ¿Cuántos divisores propios posee? Me mandan a hallar la suma de los resultados. Lo primero que debo hacer, si me piden los divisores, es hacer la descomposición en factores primos. 3600, trazo la raya entre 2, 800, sigo entre 2, 900, entre 2, 450 y sigo entre 2 porque termina en 0. Y para ser divisible entre 2 debe terminar en 0 par. 225, ya no puedo seguir dividiendo entre 2, divido entre 3, porque por 3 me dice que la suma de sus cifras debe ser un múltiplo de 3. 2 más 2 más 5 es 9, es múltiplo de 3. 75, sigo entre 3, 25, 5, 5, 1, termino. Y veo que los números son 2, 3 y 5. El 2 se repite 4 veces, por eso lo elevo a la 4. El 3 2 veces, por eso lo elevo a la 2. Y el 5 2 veces, y por eso lo elevo a la 2. Y lo tomo. Ahora, me piden la cantidad de divisores. Recordar que debo estar pendiente de los exponentes. El exponente del 2, 4, le sumo 1. El exponente del 3, 2, le sumo 1. El exponente del 5, 2, le sumo 1. Y resuelvo. 5 por 3 por 3 nos da 45. Tiene 45 divisores el número 3600. Pero nos piden divisores primos. ¿Cuántos divisores primos posee? Me voy a las bases. ¿Cuáles son las bases al momento de hacer la descomposición? El 2, el 3 y el 5. ¿Cuántos números son? 3. Tiene 3 divisores primos. Hallamos la cantidad de divisores compuestos. Recuerda la fórmula. Primos más compuestos más 1 es igual a la cantidad total de divisores. Y vamos a ver qué tenemos y qué nos hace falta. Total de divisores los tenemos. Son 45.
números primos los tenemos, que es 3. El 1 es parte de la ecuación y nos mandan ayer los divisores compuestos. Simplemente vamos a despejar. Sustituimos y despejamos. Divisores compuestos va a ser igual a 45 menos 4. Y eso nos va a dar 41. ¿Cuántos divisores propios? Recordar, los divisores propios son los divisores, cantidad de divisores menos 1. La cantidad de divisores es 45. Menos 1 nos da 44. Y nos piden la suma de los resultados. 45 más 3 más 41 más 44 nos da 133. Recordar que siempre que me pidan divisores, debo hacer la descomposición del número. Hay el menor número de cuadrados iguales en que se puede dividir un terreno rectangular cuyas dimensiones son 180 y 340. Siempre que me den que tengo un terreno y deba dividirlo, siempre vamos a hallar el máximo común divisor. Hallamos el máximo de 180 y 340 y nos da que es 20. Lo podemos hacer por descomposición simultánea o por descomposición canónica. Luego, ¿qué hacemos? Los lados de este cuadrado va a ser 20. ¿Cuál es el área del rectángulo? La base por altura, que sería 180 por 340. Y el área de un cuadrado, lado al cuadrado. ¿Y cuánto sería el lado de cada cuadrado? El máximo común divisor, 20 por 20. Resolviendo, esto nos da 153. Si no quiero multiplicar y luego dividir, puedo simplificar de la siguiente manera. Los ceros se me cancelan porque están multiplicando. Y puedo decir 18 entre 2 nos da 9. 24 entre 2 nos da 17. Si multiplicamos, 9 por 7 es 63. Coloco el 13 y llevo 6. 9 por 1, 9 y 6, 15. También lo puedo desarrollar de esa forma. Entonces recordar, si me dan un terreno de cualquier forma, casi siempre van a ser rectangulares, y tengo que dividirlos, siempre voy a utilizar el máximo común divisor. Me pide, ¿cuál de los siguientes números son racionales? El 3 sí es racional porque el 3 puede salir de la división de 12 cuartos. 2 tercios es fraccionario, es racional. Menos 12 es racional porque puede salir de la fracción menos 36 tercios. Pi no es un número racional, es un número irracional, igual que la raíz de 2. Por lo tanto, solo 3 números son racionales. 3 de los que están mostrados. Me dicen lo siguiente. Un tanque es llenado al abrir la llave A en 12 horas y si abro la llave B se llena en 2 horas. Pero este tanque puede ser vaciado si abro la llave C en 4 horas. Si se abren las 3 llaves al mismo tiempo, ¿en cuánto tiempo se llena el tanque? Supongamos que la llave A y B se encuentran en la parte superior y la llave C en la parte inferior. Siempre que tengamos este tipo de casos, debemos relacionarlo en cuánto llena en cada hora, por cada hora. Si la llave A lo llena en 12 horas, en una hora llena un doceavo, es la doceava parte. Si la B se llena en 2 horas, en una hora llena la mitad, un medio. Y si abro la llave C, se vacía en 4 horas, al abrir la llave C en una hora, se vacía la cuarta parte. ¿Y qué hago con las fracciones? Las sumo y resto. Sumo las que llenan y resto las que vacían. Hallo el mínimo común múltiplo, que es 12. Y digo, 12 entre 12, 1 por una 1, más 12 entre 2, 6 por una 6, menos 12 entre 4, 3 por una 3. Y digo, 1 más 6 menos 3 es 4 doceavos. Es reductible, debo dar siempre una fracción irreductible. Esto me da un tercio. ¿En qué tiempo se llena? En 3 horas. Recordar que el denominador me indica la cantidad de horas. Me dicen halla m y aproxima el resultado por redondeo a centésimas. Veo que todos son periódicos mixtos y que el circunflejo está en la centésima. Por lo tanto, no voy a simplificar. ¿Para qué? Para que me queden fracciones homogéneas y sumar y restar mucho más sencillo. Recordar, coloco el número sin la coma y le resto la parte entera.
que sería 212, le resto la parte sin el circunflejo, que es 21, y tantos 9 como decimales haya debajo del arco, que es uno solo, coloco un 9, y tantos ceros como decimales haya fuera del arco, coloco un 0. Esto me queda 191 sobre 90. Con 0,36, con el circunflejo en 6. Coloco el número sin la coma, 36, y le resto la parte que se forma sin la coma, que sería 3. Como hay un decimal bajo el circunflejo, un 9, y con un decimal fuera del circunflejo, un 0. 33 noventavos también pasa con el 1,31 y con el 1,82. Y lo que hago ahora es resolver. Sustituyo. 191 más 33 menos 118. Como son homogéneas, coloco el mismo número denominador y sumo y resto los numeradores. Al multiplicar, lo que voy a hacer es hacerlo de forma lineal. Numerador con numerador, denominador con denominador. 106 por 164, 17.384. 90 por 90, 8.100. Y resuelvo, me da 2,14, 61, 72, etc. Pero me piden redondearlo a la centésima. Y voy a observar qué número se encuentra a la centésima. El número que se encuentra en la centésima es el 4. Recordar, décimas, centésimas. Y veo que el número está a su lado derecho. Veo que está el 6. Aplico la regla. Como es mayor o igual que 5, se le suma 1. Es decir, que el 2,14 se va a convertir en 2,15. Continuemos con otro ejercicio. Dice, si la suma de tres números primos absolutos diferentes es 42, hay el máximo valor que puede tomar uno de ellos. Siempre que tenga la suma de tres números primos y sea par, uno de ellos siempre va a ser el 2. Por lo tanto, B más C va a ser 40. Y digo, me apoyo en mi tabla, ¿qué dos números primos me pueden dar 40? Puede ser 3 con 37, puede ser también 17 con 23, también puede ser 29 con 11, pero me piden el mayor. ¿Y quién es el mayor de todos ellos? 37. Por lo tanto, el máximo es 37. Muy importante tener nuestra tabla de números primos, ya que nos podemos apoyar al momento de realizar los ejercicios. Haya la suma de los valores del numeral AB si el máximo de AB y 288 es 18. Primero lo coloco como si fuera descomposición simultánea. Entre 18. Nos da un número dividiendo AB entre 18. Nos da un número, vamos a llamarlo alfa. Y si divido 288 entre 18, nos da 16. Ahora, a estos números deben ser PESI, porque si el mínimo es 18, estos números deben ser PESI. Si son PESI, A debe ser impar, porque si es par, como es 16, no serían PESI. A por B va a ser 18 por el número que ando buscando. Pero deben ser impares y tienen que ser de dos cifras. 18 por 1 nos da 18, cumple dos cifras. 18 por 3, 54, también cumple las cifras. 18 por 5, recuerden que deben ser impar, no pares. Nos da 90. 18 por 6 nos pasamos. Debe ser un número de dos cifras. Y ahora que hacemos, resolvemos. ¿Qué resolvemos? Los números que son AB. 18 más 54 más 90 nos da 162. Recordar siempre que si tenemos máximo común divisor, al final deben ser números S. Alma gasta un octavo de arroz, del arroz que compró. Al día siguiente gastó un tercio de ese resto y le quedó 350 gramos. ¿Cuántos gramos de arroz habrá comprado? Recordar, vamos a colocar aquí lo que gasta y lo que le queda. Si gasta un octavo del arroz, ¿cuánto le queda? 7 octavos del total. Tenemos nuestro poté y tenemos el arroz hasta el tope y gastamos la octava parte, nos quedan 7 octavas. Luego, ¿qué hace al día siguiente? Gasta
un tercio de ese 7 octavos. Recordar que ese D significa multiplicación. Un tercio de 7 octavos. Si gasto un tercio, ¿cuánto le queda? 2 tercios de 7 octavos. Y ese 2 tercios de 7 octavos, que sería 14, 8, 24, y al reducirlo me da 7 doceavos del total. Y esto va a ser igual a 350 gramos. Despejo, 12 que divide pasa a multiplicar, y 7 que multiplica pasa a dividir, dándonos estos 600 gramos. Y siempre tengo que estar pendiente de lo que queda. ¿Cuál es la fracción que queda? Veamos esto. ¿Cuántas fracciones de denominador 18 están comprendidas entre 2 séptimos y 7 octavos? Voy a colocar entre 2 séptimos y 7 octavos, voy a tener una fracción de denominador 8. 18, perdón. ¿Qué hace este 18? Está dividiendo, pasa a ambos lados a multiplicar. Quedando 36 séptimos y 63 cuartos. Luego divido. 36 entre 7 me da 5,1 y 63 cuartos me da 15,75. Debo hallar la cantidad de números enteros que sean mayores a 5,1 pero menores a 15,75. Y esos son entre 6 y 15. Si no quiero contar uno por uno, utilizo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? El último, que es 15, menos el anterior al primero. ¿Quién es el primero? 6. Tomo el anterior, que sería 5. Y digo, 15 menos 5 son 10 fracciones, las cuales cumplen con la condición. Veamos este. Al simplificar la expresión E 0,6666 más 0,055, punto suspensivo, entre 2,0666, puntos suspensivos, la suma de las cifras de diferencia entre el denominador y el numerador, el resultado es, digamos, 0,66 es un periódico puro, sería 6 novenos. 0,05, se repite el 5, es un periódico mixto, sería 5 sobre 90, un 9 por el 5 y un 0 por un decimal fuera del circunflejo. Voy a hallar el 0,66. Voy a quitar este 2 simplemente para hallar el 0 y luego sumarle el 2. También sería 6 sobre 90. Y sustituyo. 6 novenos más 5 noventavos sobre 2 más 6 sobre 90. Y resuelvo. El mínimo es 90. 90 entre 9, 10 por 6, 60 más 5, 65. 90 por 2, 180 más 6, 186. Y aplico la doble C y se me van los 90. Quedando 65 menos 186. Pero me piden la diferencia, la resta entre el denominador y el numerador. 186 menos 65 nos da 121. Y de esta forma resolvemos el ejercicio, aplicando la fracción generatriz. Y terminamos con la siguiente frase. Todos los sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos, y lo dijo Walt Disney. Con esto hemos terminado el video del repaso, esperando que sea de mayor utilidad para este bimestral. Deseando tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.